Bienvenido a un nuevo video en mi canal. En este tutorial desarrollaremos una aplicación utilizando Svelte. Esta aplicación consiste en un pequeño buscador de libros en el cual yo puedo buscar por título, autor o editorial. Por ejemplo, al escribir Atomic Habits y buscar, me devuelve los 10 primeros valores de esa búsqueda. Esta búsqueda es realizada gracias a la API de Google Books, que entre otras cosas me ofrece un link de previsualización para leer la sección gratuita del libro. Desarrollando esta aplicación, aprenderás cuál es la estructura básica de un proyecto en Svelte, cómo construir componentes y utilizar adecuadamente sus props, y además cómo manejar el estado a nivel de la aplicación, utilizando un Writable Store. Si te interesa, vamos a ello. Analizando la documentación, podemos darnos cuenta que la forma más sencilla de comenzar a trabajar con Svelte es utilizando este comando. Lo voy a copiar. Voy a abrir mi terminal, me voy a ubicar en el escritorio y lo pego. El comando es npx de git svelte.js template y el nombre del proyecto. Lo único que cambiaré será el nombre del proyecto. Entonces le voy a poner Svelte Bookfinder. Una vez haya terminado de crear el proyecto, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia él, Svelte Bookfinder, y una vez que haya hecho eso, tengo que instalar las dependencias con el comando npm install. Cuando las dependencias se hayan terminado de instalar, yo lo abriré en mi editor de código, en este caso Visual Studio Code. Cerraré esta terminal para abrir la terminal integrada. Tendremos algo como esto, una carpeta source, donde existe un archivo que es el punto de entrada, que es el archivo main, y un componente Svelte. Todos los componentes tienen esta extensión, .svelte. Y como puedes darte cuenta, no es nada más que tres tipos de etiquetas. Una etiqueta script, que es donde colocaremos nuestro código JavaScript. Una etiqueta que señala el marcado del HTML. Generalmente es un div, pero aquí está con main. Y al final una etiqueta de estilos. Ahora, para ejecutar y correr un servidor de desarrollo, voy a abrir mi terminal y voy a poner npm run dev. Una vez haya hecho eso, se me abrirá un localhost en el puerto 5000 donde tengo la aplicación funcionando con Hello World. Antes de desarrollar cada uno de los componentes tenemos que fijarnos cuáles son aquellos componentes de la aplicación terminada. Si nosotros vemos la aplicación, nos podemos darnos cuenta que en la interfaz tiene una barra de navegación, tiene una especie de formulario de búsqueda, tiene un contenedor y cada uno de los libros que pertenecen a la búsqueda que estoy realizando. Dicho de otra manera, podemos analizar que tenemos la aplicación de esta forma. Tenemos un componente que puedo denominarlo navbar, voy a hacerlo más grande esto de acá. Tenemos un componente searchbar que realiza la búsqueda, un componente llamado book container que es el contenedor de todos estos libros, y cada uno de estos componentes se llamará book item. Necesitamos conocer muy bien cuáles son los componentes que vamos a utilizar para crearlos en el proyecto. Voy a cerrar la terminal, voy a escribir una carpeta llamada components y dentro de components voy a crear los 4 componentes que establecimos. navbar.svelte, por convención se los escribe con mayúscula, searchbar.svelte, vamos a poner bookcontainer.svelte y finalmente bookitem.svelte. Ya sabemos que la estructura de un documento en Svelte es la etiqueta script, la etiqueta del div o que me indica el marcado. Yo por buena práctica haré esto, un div con la clase navbar. Y finalmente la etiqueta que me indica los estilos, la etiqueta style. Por ahora, lo único que voy a poner es un div, perdón, un h1 que me diga el nombre del componente, en este caso navbar. Esto aquí no debió pasar. Voy a copiar esto y haré lo mismo con todos los documentos. Con searchbar, aquí quito esto y pongo searchbar. Copio esto y lo pongo en book container. Copio esto y pongo en book item. Muy bien. Ahora, esos
componentes yo los quiero utilizar en el componente padre, por decirlo de alguna forma. Entonces lo primero que yo voy a hacer es borrar esto. Voy a borrar estos estilos. Estos también. Y voy a importar cada uno de los componentes que acabamos de crear. Entonces utilizo la palabra reservada import. Voy a importar el componente navbar. Se me importa. Voy a importar searchbar. Voy a importar bookContainer. Ahí lo tengo. Y voy a importar bookItem. En realidad bookItem no lo tengo que importar porque ya está contenido en bookContainer. Para hacer uso de él, simplemente de los componentes, simplemente lo tengo que escribir en la etiqueta que no va a ser main, la voy a poner div y le voy a poner una clase de app. Ok, aquí no debería haber un... Muy bien. Entonces aquí debería poner navbar. Aquí debería haber searchbar. Y finalmente un bookContainer. Guardando los cambios tenemos algo como esto. Vamos al navegador. Vamos aquí donde dice Svelte App. Está corriendo en el puerto 5000 y vemos cada uno de los componentes. Antes de trabajar en los componentes me gustaría crear el store. Y el store no es nada más que una herramienta de Svelte que me permite manejar el estado a nivel de la aplicación. ¿Y por qué necesito manejar el estado a nivel de la aplicación? Porque, como tú puedes ver, tenemos componentes separados. El componente bookContainer no sabe nada de los datos asociados en el componente searchbar, que en este caso puede ser el valor que yo quiero buscar. Para lo cual, déjenme hacer esto aquí. Aquí tengo un estado inicial que me gustaría observar. Ese estado inicial es el estado de libros, que cuando no realiza una búsqueda, es decir, cuando tenemos esto, es un arreglo vacío de libros, books, un arreglo de objetos vacíos, por eso books me aparece así. Y además cargando me aparece falso. Este es el estado inicial que yo quiero manejar. Después, cuando yo realizo una búsqueda y presiono search, quiero que el estado pase de loading de false a true y además que books sea un arreglo de objetos donde cada objeto sea la información de cada uno de estos ítems. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un store para manejar estos datos a nivel de la aplicación, de modo que tanto searchbar y bookContainer puedan acceder a estos datos. Para manejar el estado de la aplicación es necesario utilizar en Svelte un store. Por lo tanto voy a crear un archivo llamado store.js. En él lo primero que tengo que importar será el tipo de store que necesito y lo exportaré de Svelte Store. Existen tres tipos diferentes de store, pero nosotros utilizaremos el Writable. El Writable es un tipo de store que me permite manejar el estado a nivel de la aplicación y puede ser modificado o actualizado desde cualquier componente externo. Para utilizar y exportar un estado, pongo export let, el nombre, por ejemplo loading, y utilizo la palabra reservada Writable, donde le paso el estado inicial, en este caso sería un booleano false. También quiero utilizar a nivel de la aplicación books y esto sería un writable con el estado inicial de un arreglo vacío. Muy bien, como vemos en nuestra aplicación terminada, está compuesta de varios componentes que se encuentran estilizados, así que para ahorrarnos tiempo yo los copiaré del repositorio y comenzaremos a trabajar sobre los componentes ya estilizados. El repositorio lo dejaré en la caja de comentarios. Ahorita voy a copiar los estilos. Esto pertenece al componente app. Al revisar nuestra aplicación en el navegador, tenemos algo como esto. Esto corresponde a la aplicación actualmente, se ve desorganizada, y esta pestaña corresponde a la aplicación terminada. Vamos a empezar a modificar el navbar, por lo cual me dirijo acá, quito este H1 y en su lugar voy a utilizar una etiqueta nav y el único elemento bookfinder. Haciendo eso,
vemos que ya se parece un poco más a la aplicación terminada. Así que vamos ahora al search bar. Viendo el search bar, lo que vemos es que tenemos un input, que es esto que tengo aquí, que me sirve para escribir valores. Tengo un botón de búsqueda. Tengo un botón que solo aparece cuando se han realizado las búsquedas, el botón para limpiar la búsqueda. Y además tengo una alerta que solo aparece cuando pulso el botón de buscar y no he escrito nada. Entonces tengo una alerta, tengo un input, tengo un botón de búsqueda y además tengo un botón para limpiar la búsqueda. Sabiendo eso, vamos a search bar. Lo primero que tengo que recolectar o recoger del estado de la aplicación son aquellos valores que definimos en el store.js, que son loading y books. Para lo cual voy a importar desde store.js aquellos archivos que son loading y books. Muy bien. Como habíamos dicho, tenemos aquí un texto y ese texto lo quiero almacenar en el estado, por lo tanto voy a definir una variable local, letText. Tengo una alerta, por lo tanto voy a definir alert message. Esta la voy a inicializar con un string vacío, aquí lo olvidé. Y a su vez quiero tener una referencia al input que tenemos acá. ¿Por qué? Porque al poner clear search, el cursor vuelve a estar aquí. Entonces quiero tener una referencia para hacer un focus. Por lo tanto voy a poner let search input. Todavía no lo voy a definir, simplemente lo voy a dejar así. Muy bien, ahora vamos al HTML. Voy a borrar esto. Y lo primero que voy a hacer es un formulario. Esto nomás voy a borrar. Y lo primero que voy a tener es un formulario. Ese formulario va a tener una función que se ejecutará cuando haga un submit. Por lo tanto, ejecuto la función onSubmit y tendrá una función llamada handleSubmit, que aún no he definido, pero que la voy a escribir acá. Function handleSubmit es una función que recibe un evento y como es un formulario, los formularios por lo general recargan la página. Para evitar eso utilizamos event prevent default. Muy bien. Ahora, el formulario está compuesto, como sabíamos, de un input. Entonces voy a poner aquí input. Y ese input va a tener algunos atributos. El primero es que es de tipo texto. El segundo es que va a tener un placeholder que diga escribir un título de un libro, a title, autor o nombre editorial. Muy bien. Y además quiero que cada vez que yo escriba en este input, el valor de texto se modifique. Por lo tanto, tengo que enlazar este input con esta variable. Para hacer eso en Svelte utilizo el comando bind. Y como quiero enlazar un valor, utilizo la segunda propiedad value. Le paso el nombre de la variable a la que la quiero asociar. Por lo tanto, pongo text. De modo que en este evento voy a poner aquí un botón que primero sea de tipo submit, para que se ejecute la función handleSubmit. Voy a decir search. Muy bien. Y le voy a dar la clase de search button. Search button. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que se ejecute? Cuando le dé clic en search, por el momento yo quiero que simplemente se imprima el valor de texto. Entonces vamos a nuestra aplicación, abrimos la terminal, la consola, perdón, y aquí yo voy a escribir algo. Voy a escribir hola. Si pongo search, como ves, aquí se modifica el valor de la variable texto. Si por otro lado yo modifico hola y solo pongo HO, ahora vamos a ver solo HO. Entonces voy a quitar esto y podemos ver que hemos enlazado exitosamente con bind. Ahora, para enlazar el documento, perdón, el elemento del DOM, yo voy a utilizar la propiedad bind dist y lo voy a enlazar con el nombre search input. Perfecto. Entonces, aquí he enlazado el valor del input y aquí he enlazado el elemento del DOM, es decir, el input como tal. Muy bien. Ahora, estos valores de loading y books los quiero utilizar en algunas ocasiones. La primera es que quiero obtener un botón
el cual voy a poner algo como esto. El botón de Clear Search solo debe aparecer cuando Books sea un arreglo con varios objetos. Recordemos que Books es un objeto, es un arreglo con vacío, no tiene nada. Entonces voy aquí a escribir un condicional debajo de este formulario. Los condicionales en Svelte se escriben de la siguiente manera. Abro curly braces y pongo if books.length es mayor a 0. Aquí voy a cerrar el if, lo cierro de la siguiente manera. Y yo digo, si la longitud de los libros es mayor a 0, quiero que se despliegue un botón para limpiar esa búsqueda. Entonces yo voy a poner aquí button clear search. Este botón va a tener una clase que se llamará clear button. Muy bien. El cual va a tener asimismo una función asociada. Para asociarle una función al evento, puedo utilizar el evento onClick y aquí voy a poner clear search. Esta es una función que debo definir acá. Entonces, al igual que handle submit, voy a poner function clear search. Y esta función lo único que hará será limpiarme el input. Por lo tanto, text lo voy a dejar como vacío, asumiendo que ya books no es un arreglo vacío, sino que es un arreglo con varios objetos. Yo quiero limpiar eso, quiero dejarlo books a su estado original, es decir, un arreglo vacío. Entonces yo utilizo la variable del estado global books, y una propiedad de un writable store es que tiene la función set, en la cual me permite establecer el valor de un estado. En este caso lo voy a dejar en un arreglo vacío. Y luego quiero que el cursor esté en ese input para que me permita escribir de nuevo. Por lo tanto, como ya tengo hecho ese enlace, pongo search input.focus. Muy bien, entonces ya tenemos todo eso. Ahora, necesitamos hacer la búsqueda cuando yo doy aquí en search, de modo que me aparezcan los libros y esos libros modifiquen esta variable para que pueda mostrar varios libros. Entonces eso lo necesitamos utilizar con la aplicación de Google Books API y es lo que vamos a ver a continuación. En la documentación de la API de Google Books nos dirigimos a guías, utilizar la API y lo único que nos interesa es realizar una búsqueda. Damos clic aquí en Performing a Search. Lo primero que vemos es una petición de tipo get, la cual vamos a copiar y lo vamos a pegar en el navegador. Lo que está después del signo de interrogación es un parámetro query. Quiere decir que todo lo que se encuentre después del igual, después de la Q, es lo que yo voy a buscar. Por ejemplo, si yo pongo soccer, me va a buscar los 10 libros asociados a dicha palabra. Como ustedes pueden ver, me devuelve un objeto cuyo atributo items es un arreglo de 10 objetos, donde cada objeto tiene la información de un libro. Dentro de estos objetos lo que nos interesa es el campo ID, es el título del libro, a lo mejor la descripción y además el thumbnail. El thumbnail no es nada más que la imagen que observas de los libros. Si yo por ejemplo pongo Zlatan, que es el nombre de un futbolista, el thumbnail corresponde a la portada. Si vemos, algunos libros tienen una portada grande y una portada pequeña. Y además también este preview link, que es el link de previsualización que corresponde a la sección gratuita del libro. Sabiendo eso, podemos utilizar la API de Google Books en nuestra aplicación. Muy bien, ahora que sabemos cómo utilizar el API, voy a copiar el URL y lo primero que haré será crear una función llamada searchBooks. No toma ningún parámetro y lo que hace es realizar una búsqueda. Por eso voy a poner res de response, donde utilizaré await y fetch para hacer la petición HTTP. Utilizaré string literals porque primero que todo voy a pegar el URL que acabo de copiar y a esto le voy a aumentar
el texto. Recordemos que el texto se modifica a medida que yo escribo cualquier palabra en el input. Como esto de aquí es una función asincrónica, le voy a poner aquí a la función async y ya no debería tener error. Esta respuesta debo transformarla en JSON, por lo tanto pongo res.json. Simplemente ahorita vamos a mostrar por pantalla qué es lo que tengo aquí cuando pongo console.log data. Para utilizarlo yo voy a decir search books. Muy bien. Entonces nos vamos a la aplicación, vamos a abrir la consola. Si yo pongo cualquier cosa, el nombre de un autor, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón, puse enter, por eso es que se realizó la búsqueda. Sale que la búsqueda... aquí debía haber puesto await también. Muy bien, vamos a reiniciar esto. Escribo el nombre de un autor. Y aquí me sale un objeto cuyo atributo items es el que nos interesa, que son los objetos que pertenecen a cada uno de los libros relacionados con Carlos Ruiz Zafón. De modo que yo voy a utilizar mi estado books y voy a decir books.set data.items. Muy bien. Ahora, algo que me interesa saber que puede utilizar un spinner o puede utilizar para mostrar una animación es el uso de un loading. Entonces aquí voy a poner loading, que era inicialmente un booleano falso, ahora lo voy a poner como que está cargando verdadero, y una vez que termine de establecer los libros lo voy a poner como falso. Ok. Ahora voy a definir una función para mostrar una alerta, pero primero voy a modificar el HTML. Entonces arriba del formulario lo que voy a hacer es un if donde pongo si existe un mensaje de alerta, alert message. Lo que voy aquí primero a cerrar el if, lo que voy a mostrar simplemente es un div con la clase alert, y ese div lo único que va a tener es un h3 cuyo contenido es el mensaje de alerta. A su vez voy a definir una función a esta altura que se va a llamar setAlert y va a recibir como parámetro un mensaje. Lo único que va a hacer es modificar el estado de la variable alertMessage con ese mensaje, y a la vez quiero establecer una función setTimeout para que ese mensaje desaparezca. Y como lo desaparezco, simplemente hago que este string sea nuevamente vacío al pasar 1000 milisegundos equivalentes a un segundo. Ok, vamos a modificar esto. ¿Y qué es lo que yo voy a decir? Si no existe texto, lo que quiero es mostrar una alerta que me diga escribe algo. Caso contrario, yo quiero hacer la búsqueda search books. Perfecto. De ese modo, como tú puedes ver desde el componente search bar, estamos manipulando loading y books. Esos elementos debemos traerlos en el componente book container para poder así mostrar los libros de los cuales estoy buscando. Nuestra aplicación funciona hasta el momento de la siguiente manera. Cuando no escribo nada me muestra una alerta. Si yo escribo algo no sale nada porque no he hecho la lógica en book container. Sin embargo, me debería aparecer el botón para limpiar las búsquedas. Si nos vamos al código y nos dirigimos al componente de search bar, la razón es porque no hemos utilizado el símbolo de dólar para indicar que esta variable, este estado books, es asincrónico. Todos los datos que yo tengo en el store son valores a los cuales yo me debo suscribir, y este elemento me permite hacer una autosuscripción. Ahora, si yo tipeo algo, el valor de books cambia y por lo tanto ya me aparece el botón para limpiar búsqueda. Simplemente que este botón lo debo poner dentro del formulario y de ese modo ya me debe aparecer acá. Muy bien, vamos a limpiar búsqueda. Ahora lo que vamos a manipular es book container y book item. Nos vamos a book container, donde lo primero que deberíamos hacer es importar los datos que necesito del store como loading y books, y además importar book item. Vamos a borrar esto y lo que vamos a hacer es primero preguntar si está cargando, es decir, si está realizando una búsqueda. Por lo tanto, yo digo if loading. Recordemos que loading es un archivo asincrónico y para suscribirme debo utilizar este símbolo. Voy a cerrar este if
y lo único que voy a mostrar al usuario es que si está cargando voy a mostrar un h2 con la clase loading text con el contenido de loading. Muy bien, ahora si no está cargando, lo que yo quiero mostrar es un book item por cada libro que me muestra la API. Por lo tanto, voy a hacer un for each. Para hacer un for each en Svelte utilizo esta misma estructura y yo digo, por cada uno de los libros, lo voy a tomar como libro, o sea, va a ser esta variable book. Primero voy a cerrar el for each. Yo digo, por cada uno de esos libros, quiero que me utilices un book item, un componente book item, del cual voy a pasarle un prop, y ese prop que quiero pasarle es el libro como tal. Analizando la API, tenemos que cuando ponemos algo en el parámetro query como music, tenemos un atributo items que ya habíamos dicho que contiene todos los objetos correspondientes a los libros. De lo que me interesa a mí saber de los libros es el título, algunas cosas como la imagen, el link de previsualización y el título. Entonces, eso lo tenemos en este atributo llamado información del volumen, y es lo que vamos a utilizar en el componente book item. Muy bien, recordemos que por cada libro que la API me devuelva, yo voy a devolver un componente book item, el cual le voy a pasar un prop llamado book. Aquí me estaba olvidando, pero es muy importante poner la extensión a todos los componentes, y luego vamos a proceder a book item. Para decir que este componente recibe un prop, yo utilizo export let y el nombre del libro. Ahora vamos a definir aquellos atributos del libro que me gustaría saber. Uno de ellos es thumbnail URL, que es la cubierta del libro. Habíamos dicho que del libro el atributo que más nos interesa saber es volume info. ¿Y por qué? Vamos a revisar el navegador. De volume info lo que obtengo son datos como el título, también los links de imágenes, los thumbnails, etc. Entonces de aquí a su vez voy a estructurar de volume info el título, los links de imágenes y el link de previsualización, que es preview link. Muy bien, en ocasiones este link de imágenes no existe, por lo tanto tenemos que ajustar esa condición. Si existe, lo que yo voy a hacer es de estructurar thumbnail de ese objeto, thumbnail, y eso lo voy a sacar del objeto ImageLinks. Revisamos otra vez el navegador. Aquí tenemos un objeto ImageLink con el atributo thumbnail. Ok. Y a su vez, esta variable thumbnail URL le vamos a asignar ese thumbnail. Hay veces que no existe ImageLinks, por lo tanto lo que yo voy a hacer es pegarle una imagen que encontré en internet de un libro, nada más. Ok, vamos ahora a modificar el HTML, donde lo primero que voy a hacer es tener un h3 con la clase title. Aquí lo que le voy a pasar, abro llaves, es el título del libro, pero no quiero que sea muy largo, así que solo le voy a decir que me muestre los 20 primeros caracteres, utilizando la función de JavaScript substring. Muy bien, después quiero que me muestre la cubierta del libro, por lo tanto utilizo la etiqueta image, donde el source es el thumbnail URL y el alt es simplemente cover. Finalmente voy a mostrar el link de previsualización, por lo tanto utilizo la etiqueta A, donde escribo preview link, donde el href va a ser obviamente el preview link que estoy obteniendo aquí. Voy a decir que se abra en una nueva pestaña, por lo tanto el target va a ser blank. Y finalmente le voy a dar una clase para darle un poco de estilos, así que voy a dar preview link. Muy bien. A ver, haciendo eso no tendría que tener ningún problema. Vamos a ir hasta el final y está todo bien. Vamos a probar la aplicación. Si pongo hola, muy bien, borro.
Voy a poner carros. James Clear. Bueno, hay algo que me gustaría hacer. Yo quiero que cada vez que se realiza una búsqueda, esto de aquí se borre. O sea, los libros vuelven a ser un objeto, un arreglo vacío. De modo que si yo pongo cualquier cosa, James Clear, y no quiero borrar la búsqueda, sino que nuevamente escribo otra cosa, esto se borre y se llene de nuevo, haciendo esto. Muy bien, hasta aquí hemos terminado la aplicación. Espero hayas podido entender la estructura básica de un proyecto en Svelte, cómo utilizar el Writable Stored y además cómo construir adecuadamente los componentes utilizando sus props. Espero hayas entendido todo lo que se vio en este video. Si te gustó el video, por favor dale like, comenta, suscríbete y nos veremos en un próximo episodio de este canal. Pase muy bien.